¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos a Noticias 13. Hoy es miércoles 27 de agosto del año 2025. Vamos a las noticias. Noticia del día. La ex fiscal y ex secretaria del Departamento de Justicia, Wanda Vázquez Garcet, se convirtió oficialmente en la primera ex gobernadora en la historia de la isla en ser convicta, tras declararse culpable en el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico. La vista de sentencia el 15 de octubre a las 1:30 de la tarde está pautada. Por su parte, el coacusado Mark Rossini, un ex agente federal, también se declaró culpable y su vista de sentencia sería el 10 de diciembre a las 1:30 de la tarde. A su llegada al tribunal, la exfuncionaria dijo que aquí estoy, como siempre, de frente con ustedes, y como les dije, esas situaciones que me imputaron no eran ciertas, gracias a mi familia, a mis amistades y sobre todo a Dios. Por un lado, Vázquez Garcet admitió ante la Corte Federal haber aceptado promesas de aportaciones de un extranjero para su campaña política del 2020, y el cargo por el que se declaró culpable corresponde a violaciones a la ley federal de campañas electorales, mejor conocido como FECA en inglés. Escuchemos las expresiones que hiciera a la salida del tribunal. Agradecida, ¿verdad? Quiero establecer primeramente el agradecimiento al pueblo de Puerto Rico. Primero que nada a Dios. Gracias a Dios porque llegó este día. Ustedes saben que llevo 3 años esperando enfrentarme a esto y poder que se pudiese resolver. En el día de hoy tuvimos la oportunidad de ver esta alegación que representa, ¿verdad?, una situación que ocurrió en pleno cierre del gobierno, donde yo como gobernadora le di prioridad a mi gestión pública, a todo lo que tenía que ver, ¿verdad?, con el COVID y con los terremotos, así que di esa prioridad. Confié en unas personas que estaban alrededor mío para todo lo que tenía que ver lo político, que no hicieron su trabajo de hacer las cosas bien y de en medio de una campaña que las personas aportan y las personas quieren de alguna manera apoyar un candidato, pues se les olvidó pedirle la tarjeta verde a este señor. Nadie lo sabía, en un furor decirle, dígame si usted es puertorriqueño o no lo es. Así que en ese sentido son situaciones que ocurren. Yo estoy asumiendo la responsabilidad porque no lo hicieron adecuadamente. Pero sobre todas las cosas quiero darle las gracias a mis abogados que están aquí, porque el 4 de agosto cuando yo salí, muchos de ustedes estaban aquí, yo les dije que era un proceso que no era cierto, ¿verdad? Hoy vemos que ese indictment que me radicaron el 4 de agosto, ese indictment se va a archivar, porque aquí no hubo soborno, aquí yo no cogí un solo centavo, aquí yo no tenía ningún asesor político, aquí yo no tenía ninguna encuesta, nada de eso ocurrió. Por eso es que estos abogados que están aquí, que hicieron el planteamiento en Washington, la Fiscalía entendió que no tenía un caso y por eso ese caso se va a archivar. Así que lo que estoy asumiendo es la responsabilidad por aquellos que de alguna manera u otra no hicieron el trabajo de asegurarse de las personas que estaban cooperando en la campaña. Así que nada, yo lo asumí como presidente de la campaña. Es importante que les destaque que esta alegación no tiene que ver nada conmigo como funcionaria pública, como exgobernadora. Es una alegación como una candidata en un puesto político en una primaria. Esto no tiene que ver nada con función pública, ni con corrupción, ni con nada de eso. Así que es importante darle estas expresiones y ahora ustedes pueden hacer. ¿Quiénes son esas otras personas que usted destaca, gobernadora? Porque menciona que son otros que confió. Usted dice que confía en otras personas. ¿Quiénes son esas personas? Sí, las personas que estaban alrededor mío, ellos saben lo que son, ¿verdad? Y que ¿Pero quiénes son? ¿La traicionaron? Bueno, no, yo no puedo decir que me traicionaron. Lo que puedo decir es que no hicieron su trabajo adecuadamente de proteger a la candidata, de que las personas que aportaran lo hicieran de la manera correcta. Es importante que ustedes tengan bien claro que esto se trata de una promesa. Esta persona prometió apoyar, pero no apoyó nada. O sea, que aquí no solamente es una promesa, sino que no se recibió nada. Gobernadora, pero usted fue secretaria de Justicia, usted también fue abogada. Es difícil creer que usted no supiera que eso pudiera estar pasando, porque usted conoce el tecnicismo de la ley. O sea, es una abogada de reputación, una fiscal con trayectoria y fue secretaria de Justicia. ¿Cómo usted explica que eso pasó por inadvertencia ahora? Ok, mira, Walter, esto no estábamos hablando de un proceso legal.
estábamos hablando de un proceso político, un proceso donde las campañas que ustedes las cubren, los candidatos van haciendo campaña. Así que en ese sentido, esta persona lo que hizo fue prometer una ayuda, un apoyo, una promesa. Eso es lo que habla el delito, una promesa que no se materializó nunca porque no cumplió nada, apoyó a otro candidato. Así que eso no tiene que ver nada con la función legal. Y obviamente yo, una persona con muy poca o casi ninguna experiencia política, delegué esa coordinación en otras personas, y como yo era la candidata, así que yo asumo la responsabilidad y por eso estamos. ¿Se arrepiente de haber confiado en esas personas? Claro, sin duda alguna. La promesa no había una intención, ya usted no entendía que había una intención, o sea... Bueno, es que, por ejemplo, una persona que va caminando y tú estás en una campaña y te dice, mira, a mí me gusta usted, gobernadora, o me gusta usted, la candidata o el candidato, yo la voy a apoyar. Yo le prometo que la voy a apoyar. No hay manera de tú en ese momento saberlo. O sea, no sabe ni siquiera de qué te va a cumplir. Así que esa persona lo que prometió fue apoyar en la campaña y yo acepté la ¿Cómo esa persona pero una persona que no es local. Esto implica su desaforo. Esa persona, dame contestarle a ella un momentito. Esa persona que hizo la promesa era un banquero, una persona que tenía un banco en Puerto Rico, con todas las leyes federales, cumpliendo con todas las leyes federales, con diferentes licencias, vivía en Puerto Rico. ¿Qué manera tenía yo de saber de que esa persona no era una persona ciudadano americano? No hay manera. O sea, esa persona, como cualquiera de nosotros ahora mismo, yo confío en ustedes, yo no sé quién ustedes es ciudadano y cuál no. Pero indica la Así casualidad que de que haya sacado que la persona que dirigía instituciones financieras. Mira, Walter, ¿sabes qué pasa? Que lo que te quiero recalcar es que ese indictment se va a archivar porque eso no pasó. Aquí no hay ninguna evidencia de que yo voté a Joyner porque me lo pidiera. Pero eso no ocurrió. No ocurrió, por eso es que van a archivar ese caso. Si la fiscalía hubiese tenido ese caso, no se hubiese archivado. Gobernadora, su error mayor, entiende usted que fue ese, sobreconfío de estas personas. Me sobreconfío. Debió haber cerciorado más. Debía haber, lo que pasa es que sabes qué? Que sin el balance de intereses, el yo haberle dado prioridad a salvar a Puerto Rico del COVID y haber asumido esta responsabilidad hoy, lo hago de nuevo. Porque salvé la gente. Como que era un error que le costó mucho. Bueno, el confiar. Política. Ante lo que denominaron una crisis silenciosa en el sistema educativo, los portavoces del Partido Popular Democrático en la Cámara de Representantes, Héctor Ferrer Santiago y Reinaldo Rey Figueroa, presentaron el proyecto de la Cámara 812, que busca garantizar el que todo estudiante en Puerto Rico domine la lectura al finalizar el tercer grado. Omar y Santiago nos tiene los detalles. El portavoz del Partido Popular Democrático en la Cámara de Representantes, Héctor Ferrer Santiago, junto al portavoz de la Comisión de Educación, Reinaldo Rey Figueroa, presentó el proyecto de la Cámara 812, que busca establecer la ley para el desarrollo de competencia lectora, con el fin de que todo estudiante en Puerto Rico domine la lectura al finalizar el tercer grado. Los legisladores señalaron que el panorama educativo actual refleja lo que calificaron como una crisis silenciosa, con datos que describen una situación alarmante. La educación en Puerto Rico atraviesa una de las peores etapas de su historia reciente. Nuestros niños y jóvenes no solo enfrentan el rezago que traen consigo los huracanes, la pandemia, los terremotos, sino también tenemos un departamento de educación sin rumbo que es tratado como un batín político. El resultado es un sistema fragmentado, improvisado, que deja a nuestros estudiantes sin las herramientas mínimas para desarrollarse. Y hoy queremos hablarles a ustedes sobre un tema prioritario, la lectura. Los datos son claros y preocupantes. Actualmente, aproximadamente 200,000 personas en Puerto Rico no saben leer ni escribir. 4 de cada 10 estudiantes no dominan la lectura a nivel básico. Por su parte, el representante Figueroa advirtió que la falta de dominio en la lectura coloca a los estudiantes en riesgo de estancamiento académico y limita sus oportunidades de crecimiento. Sabemos que si un niño no lee con fluidez al llegar al tercer grado, lo más probable es que arrastre esta rezago, no solamente en la materia de español, sino en todas las materias durante el resto de su vida. Y las pruebas estandarizadas, como las pruebas CRECE, las pruebas META y el mismo College Board, lo confirman. Progreso mínimo en español, matemáticas y ciencia. Año tras año seguimos llevando ese pesar, seguimos llevando esa problemática y un estancamiento en comprensión lectora.
No podemos olvidar que el rezago lector aumenta hasta 4 veces la probabilidad de que un estudiante abandone la escuela. La verdad es esta: si seguimos por el mismo camino, Puerto Rico va a estar criando generaciones sin la destreza más básica, que es leer y comprender. Dentro de esto puedo decir que no nos estamos oponiendo a la educación de vanguardia, que no nos oponemos a la tecnología que está trayendo el Departamento de Educación, pero estamos perdiendo lo más importante: comprender las lecturas, el pensamiento crítico, que de tanta importancia puede ser cuando estos niños se conviertan en los adultos que dirijan nuestro país para tomar las decisiones más importantes para seguir echando a nuestro pueblo hacia adelante. El proyecto 812 establece la lectura como política pública prioritaria y ordena mecanismos específicos para evaluar y dar seguimiento al progreso de los estudiantes en los primeros grados. Según los legisladores, el objetivo es que ningún estudiante llegue al 4º grado sin haber alcanzado las destrezas fundamentales de comprensión y lectura. Estamos presentando el proyecto de la Cámara 812 para crear la Ley de Desarrollo de la Competencia Lectora. Este proyecto establece como política pública que todo estudiante de escuela pública debe dominar la lectura al terminar el 3er grado. De este proyecto convertirse en ley, a partir del 2026-27, ningún estudiante pasará a 4º grado sin dominar la lectura, salvo excepciones justificadas, tales como estudiantes de educación especial con planes individualizados, estudiantes de dominio limitado del español con menos de 2 años en el programa de enseñanza del idioma y estudiantes que demuestren competencia en una prueba estandarizada convalidada por el Departamento de Educación. El llamado de los portavoces populares fue claro: si no se atiende el rezago lector, se continuará repitiendo un ciclo de fracaso escolar y limitaciones sociales que impactan directamente el futuro del país. Hoy emplazamos al gobierno, a la mayoría parlamentaria y a las minorías a darle paso y apoyar esta iniciativa. Este proyecto no es de partido, es de país. La educación no puede seguir siendo rehén de mezquindades políticas. Puerto Rico está en un momento crítico: o seguimos improvisando como llevamos haciendo en las últimas décadas, o nos atrevemos a transformar el sistema educativo. El mensaje es claro: si no actuamos ahora, estamos hipotecando el futuro de nuestro país. Este proyecto es un paso urgente y necesario para darle a cada niño la herramienta más poderosa para triunfar: la lectura. Concluyeron que apostar a la lectura es apostar al desarrollo del país y que el momento de actuar no puede posponerse más. Ángel Vázquez, Omar Santiago, Noticias 13. Agenda. Cada feminicidio deja una huella que va más allá de la víctima, marca la vida de los hijos que quedan en la orfandad, con el objetivo de visibilizar estas secuelas y exigir políticas de protección. El Observatorio de Equidad de Género celebró la conferencia Feminicidios y Niñez, estrategias para la reparación y protección. Omar Santiago informa. El Observatorio de Equidad de Género celebró la conferencia Feminicidios y Niñez, estrategia para la reparación y protección, un espacio de diálogo donde se expusieron las secuelas que deja la violencia machista en los hijos e hijas de las víctimas y la urgencia de establecer políticas públicas con un enfoque de reparación y protección. El encuentro reunió a voces expertas de Puerto Rico y Latinoamérica, entre ellas Marcos Santana Andújar, de la Red por los Derechos de la Niñez y la Juventud de Puerto Rico, junto a especialistas quienes compartieron sus experiencias en la atención de menores que han quedado en la orfandad tras un feminicidio. Durante la actividad, la psicóloga social comunitaria Ilia Vázquez Gascot advirtió que aunque el Departamento de la Familia atiende casos de maltrato y abuso, no existe certeza sobre un protocolo específico para intervenir con hijos e hijas de víctimas de feminicidios. A pesar de que el Departamento de la Familia tiene intervenciones con menores afectados, ¿verdad?, por maltrato, abuso y negligencia, no parece que exista un protocolo específico para intervenir en aquellos casos de menores que son hijos e hijas de víctimas feminicidas. Así que ciertamente hace falta una intervención, pero no consta, ¿verdad?, no está documentado que se esté dando esa intervención específica ni que haya un protocolo particular para atender ese tipo de población. No nos parece que exista en este momento por parte del Estado, ¿verdad?, un recurso hábil para atender esta población.
Por su parte, la directora ejecutiva del observatorio, Stephanie Figueroa, explicó que esta iniciativa surge porque no hay datos oficiales sobre la magnitud del problema en Puerto Rico. Y esto es una iniciativa que surge de una inquietud que ha tenido el observatorio por los pasados 5 años desde su fundación, y es que en Puerto Rico no se levantan datos oficiales sobre menores que sobreviven feminicidio en Puerto Rico, y tampoco hay una política pública reparadora para asegurar que estos menores reciban todos los servicios que requieren posterior a este evento tan traumático y a las huellas psicosociales que deja un feminicidio en la vida de ellos. Así que hemos desarrollado esta conferencia precisamente para hablar y compartir acerca de los detalles y de los datos que ha levantado el observatorio sobre estos feminicidios, pero también para dialogar acerca de cuáles son las repercusiones que tiene este evento en la vida de los niños y políticas públicas y modelos basados en evidencia que se han utilizado en Latinoamérica y en el resto del mundo. Se subrayó que un menor que enfrenta una situación como esta queda expuesto a profundos vacíos emocionales y sociales. Aunque se trata de una experiencia altamente traumática, con la intervención adecuada y el apoyo necesario, es posible atender sus necesidades y encaminar su proceso de recuperación. Pues ciertamente ya la literatura nos dice que cuando un menor, niñez, adolescente, ¿verdad?, está expuesto a una situación adversa como puede ser el feminicidio de su madre o presenciarlo o experimentar un feminicidio o suicidio y que quien se suicida es también el padre, eso tiene una repercusión sobre la salud física y mental. Sabemos que eso genera condiciones de salud crónicas. También reconocemos que esa exposición tiene, alto potencial de convertirse en una vivencia traumática, pero sabemos que eso no es un destino, que precisamente sabiendo cuáles son las posibles repercusiones, pues es una invitación a hacer un trabajo de intervención a través de un modelo comprensivo, un modelo integral que atienda esas necesidades que se han ido creando, no solamente por haber vivido tal vez antes del feminicidio un patrón de maltrato dentro del entorno familiar, sino también a partir del feminicidio, pues hay que atender a nivel psicológico, a nivel de salud física, a nivel de necesidades económicas, educativas, toda la gama de necesidades que tiene un ser humano, pero mirándolo con un lente especial centrado en trauma. El observatorio ha documentado casos desde el 2019 hasta el 2025 a través de la cobertura en medios, ya que no existen informes oficiales. Sus hallazgos revelan que en múltiples incidentes los menores quedaron en orfandad tras el asesinato de sus madres. Tenemos un total de 459 víctimas de feminicidio. Esto incluye todas las categorías de feminicidio. 128 de esas víctimas eran víctimas de feminicidio íntimo, que estos son los casos que están relacionados con violencia doméstica, violencia de pareja. Y 125 víctimas de feminicidio en general eran madres de hijos adultos y de menores. Y 83 de esas madres eran madres de hijos menores de edad. También señalaron que antes del 2019, los medios rara vez destacaban que muchas de las víctimas eran madres, lo que invisibilizaba el efecto de los feminicidios en la niñez del país. Mira, yo creo que parte de esta noción de invisibilidad, ¿verdad? De que no... La percepción no era de que hubieran más víctimas, de que esto afectara a otras personas en el entorno, y más era quizás presentar esa realidad de ese momento. Sin embargo, pues nosotros desde nuestro trabajo, siempre que podemos, reportamos y damos esa información al observatorio, y yo creo que de una manera u otra pues la prensa ha empezado a entender que es importante, que es información importante a tener, porque esa información marca cuál es el efecto que ese evento tiene en la gente que está alrededor de esta mujer, en los familiares. También es un poco el proceso que se ha hecho a nivel de educación, de identificar y demostrar de que esto nos compete a todos, que no es simplemente una mujer que muere, que es asesinada, sino que es una familia entera, una sociedad, una comunidad que se ve afectada, y que estos son efectos, el efecto de esa muerte no termina en ese momento en que ocurre la muerte y los días que pasaron después. Esto se vive a lo largo de la vida, porque es el duelo de una madre perdida. De acuerdo con los datos recopilados, un 30% de los menores huérfanos presenció el asesinato de su madre, lo que acentúa la necesidad de servicios psicológicos y sociales especializados. Realmente sería ideal poder tener intervenciones que prevengan los feminicidios precisamente, ¿verdad? Y que haya información que circule en espacios educativos para que puedan identificar las situaciones que están experimentando en el hogar, y eso permita tal vez a través de las escuelas o a través de la activación de protocolos poder intervenir, ¿verdad?, de manera
temprana en las situaciones de violencia, pero una vez pasa el feminicidio, ciertamente los menores necesitan intervenciones inmediatas, ¿verdad? Hay un impacto, sabemos que según los datos que se han compartido en esta conferencia de feminicidio y niñez, un 30% de la niñez, ¿verdad?, que fue impactada presenció el acto del asesinato, ¿verdad? Esto hablando en los casos del 2019 al 2025, en casos particulares de feminicidios íntimos. Así que esa exposición tiene un impacto, necesita una intervención inmediata, pero no solamente puede quedarse la intervención inmediata, tiene que haber un servicio a largo plazo hacia lo que es el bienestar, la recuperación y el alcanzar una vida digna y plena para ese menor. El llamado de los expertos es contundente. Intervenir adecuadamente con estos menores es una responsabilidad social urgente y apostar a su protección significa construir un futuro más justo y seguro para Puerto Rico. Ángel Vázquez, Omar y Santiago, Noticias 13.